El 4 de julio de 1946, 11 guardianas del campo de Stutthof fueron llevadas a la horca. La ejecución fue pública. Miles de personas observaron en silencio cómo las cuerdas se tensaban y los cuerpos caían. No hubo ceremonia, solo castigo inmediato y visible. Estas mujeres habían sido parte activa del sistema de terror. No eran figuras de mando, pero aplicaban órdenes con precisión brutal. Estuvieron en los barracones, en las marchas, en el día a día del exterminio. Su destino quedó sellado en el mismo país donde habían ejercido su poder contra prisioneros indefensos. Y el final fue tan implacable como lo había sido su servicio. ¿Quiénes eran realmente estas mujeres? ¿Cómo pasaron de guardianas anónimas a condenadas frente a una multitud? ¿Fueron simples ejecutoras de órdenes o cómplices conscientes de la maquinaria de muerte? Stutthof, el campo de los condenados. El 1 de septiembre de 1939, las Fuerzas Armadas alemanas cruzaron la frontera de Polonia. Un día más tarde, se estableció en la región de Danzig el primer campo de concentración creado fuera de las fronteras del Reich durante la guerra. Fue llamado Stutthof y su ubicación respondió a criterios de logística y control. Situado a varias decenas de kilómetros al este de Danzig, en un terreno boscoso y pantanoso próximo al mar Báltico, la bahía de Gdansk y el delta del río Vístula, el emplazamiento garantizaba discreción y permitía un acceso rápido por tierra y mar. En su inicio, Stutthof funcionó como centro de internamiento bajo la autoridad de la policía de Danzig. Las listas negras elaboradas antes de la invasión identificaban a intelectuales, líderes políticos y religiosos, figuras culturales y representantes comunitarios. Fueron ellos los primeros deportados. El campo estaba compuesto entonces por unas pocas barracas de madera, cercadas por alambradas. Los primeros prisioneros llegaron en los días posteriores a la ocupación y debieron levantar nuevas instalaciones bajo vigilancia armada. A finales de ese mismo año, varios miles de personas habían pasado ya por el lugar. El trabajo forzado se estableció de inmediato como método de explotación. La jornada se extendía desde el amanecer hasta el anochecer en condiciones calculadas para agotar físicamente a los prisioneros. La violencia se manifestó también en ejecuciones colectivas organizadas en los bosques cercanos. Durante el invierno de 1939 a 1940, prisioneros fueron obligados a excavar fosas destinadas a enfermos mentales, trasladados desde hospitales de la región. Miles de personas fueron asesinadas allí de un disparo en la nuca, incluidos los internos que habían cavado las zanjas. En noviembre de 1941, la administración pasó a manos de la Policía de Seguridad, dirigida por Reinhard Heydrich. El lugar fue designado como campo de educación por el trabajo, un eufemismo para describir castigos ejemplares. Poco después, en enero de 1942, Heinrich Himmler visitó las instalaciones y ordenó su integración al sistema de campos de concentración de las SS. La transformación fue inmediata. Se construyó un crematorio y en 1943 una cámara de gas. A lo largo de los años siguientes se edificaron nuevas barracas rodeadas de torres de vigilancia y alambradas electrificadas. El campo pasó a ser un centro de trabajo forzado vinculado a la economía de guerra. Empresas privadas se beneficiaron de la mano de obra esclava. Dentro del propio campo se instalaron talleres de confección, zapaterías, carpinterías y fábricas menores. Allí se producían uniformes, calzado y componentes destinados a la industria militar. La explotación laboral coexistía con la eliminación de quienes eran considerados inútiles para trabajar. El número de deportados a Stutthof superó el centenar de miles. Entre ellos hubo polacos, judíos de distintos países europeos, prisioneros de guerra soviéticos, opositores políticos, religiosos y ciudadanos de territorios ocupados. En el verano de 1944 llegaron contingentes evacuados desde otros campos, incluidos miles de mujeres procedentes de Birkenau. En los últimos meses de la guerra, decenas de miles de mujeres judías fueron trasladadas a Stutthof y sus subcampos. La alimentación era insuficiente. Las raciones consistían en pan de baja calidad, sopas aguadas y pequeñas cantidades de margarina o café de cebada. El aporte calórico estaba muy por debajo de lo necesario para sobrevivir a la carga de trabajo. El hambre se convirtió en un factor constante de debilitamiento. Las epidemias agravaron la situación.
Un brote de tifus en el invierno de 1942 causó numerosas muertes. Otro en 1944 volvió a diezmar a la población interna. La falta de higiene, el hacinamiento y la precariedad de los servicios médicos facilitaron la propagación de enfermedades. Las autoridades del campo aprovecharon los brotes como pretexto para seleccionar enfermos y débiles, enviándolos al crematorio o a la cámara de gas. Los métodos de exterminio incluyeron fusilamientos, inyecciones de fenol, ahorcamientos y el uso de Zyklon B en la cámara de gas. Entre 1944 y la evacuación final, varios miles de personas fueron asesinadas con este procedimiento. La eliminación afectaba tanto a judíos como a polacos considerados incapaces de cumplir con las exigencias laborales. Stutthof se expandió en una red de más de 100 subcampos situados en la región del Báltico y el norte de Polonia. En ellos, los prisioneros fueron explotados en fábricas, agricultura y construcción. Esta estructura dispersa proporcionaba mano de obra a diversas industrias y hacía más difícil cualquier intento de fuga masiva. Se calcula que más de 60.000 personas murieron en Stutthof y sus subcampos. Las causas incluyeron ejecuciones, epidemias, inanición, agotamiento y las denominadas marchas de evacuación. En enero de 1945, decenas de miles de prisioneros fueron obligados a abandonar el campo a pie bajo condiciones extremas, lo que produjo nuevas muertes en grandes cantidades. La administración estuvo bajo control directo de la CSS. A lo largo de la guerra, pasaron por Stutthof más de 2.000 miembros del personal, incluidos oficiales, guardias y personal administrativo. A partir de 1943, la escasez de hombres disponibles llevó al reclutamiento de mujeres guardianas. Más de un centenar cumplieron funciones de vigilancia, recuento, castigo y selección. Su presencia aumentó con la creación de subcampos femeninos, donde se concentraron prisioneras judías. Las guardianas recibían entrenamiento específico en técnicas de control, violencia física y métodos de humillación. Muchas eran muy jóvenes, algunas apenas mayores de 20 años, pero ejercían autoridad plena sobre prisioneras y prisioneros. Varias alcanzaron posiciones de mando dentro de la jerarquía con capacidad de decidir destinos individuales en selecciones rutinarias. La brutalidad no fue un fenómeno aislado, sino parte de una formación institucionalizada. La documentación posterior a la guerra registró su implicación en golpizas, torturas y ejecuciones. Sus crímenes fueron investigados en procesos judiciales que aportaron pruebas detalladas sobre la magnitud de la violencia ejercida en Stutthof. El campo, que comenzó como un centro improvisado en los primeros días de la guerra, se transformó en un engranaje consolidado dentro del sistema de represión y explotación del Tercer Reich. Su evolución, desde instalaciones precarias hasta un complejo con crematorio, cámara de gas y red de subcampos, ilustra el proceso de institucionalización de la violencia nazi. Pero al acercarse el final del conflicto, los acontecimientos que rodearon la evacuación de Stutthof y la dispersión de sus prisioneros mostrarían una nueva fase de brutalidad que aún quedaba por desarrollarse. Jenny Wanda Barkman, el rostro bello de la crueldad. Jenny Wanda Barkman nació en Hamburgo el 30 de mayo de 1922. Su infancia transcurrió en un entorno urbano característico de una ciudad portuaria sometida a los cambios sociales y económicos de los años 20 y 30. La información sobre esos primeros años es escasa. Algunas fuentes señalan que procedía de una familia de ingresos modestos, mientras otras sugieren una estabilidad relativa sin lujos ni privaciones graves. Lo que sí aparece con recurrencia en los documentos es la atención que despertaba su aspecto físico. Desde muy joven fue considerada atractiva, con facciones finas y cabello rubio, y su presencia quedó registrada tanto en testimonios de supervivientes como en informes elaborados tras la guerra. Durante la adolescencia manifestó interés por dedicarse al modelaje o a profesiones relacionadas con la estética. Aunque no hay pruebas de que llegara a ejercer en ese ámbito, esas aspiraciones reflejaban una preocupación constante por la apariencia personal. La llegada de Adolf Hitler al poder en 1933 coincidió con su niñez, y la propaganda nacionalsocialista, omnipresente en la escuela y en la calle, moldeó el entorno en el que creció. No existe constancia documental de su paso por la Bund Deutscher Mädel, pero dado el carácter obligatorio de la organización para jóvenes alemanas a partir de 1939,
es probable que participara en sus actividades. En el verano de 1944, con 21 años, ingresó como guardiana en el sistema de campos de concentración. Fue destinada a Stutthof en un momento en que el complejo experimentaba una expansión acelerada por la llegada de miles de mujeres y niños judíos desde guetos y campamentos intermedios de Polonia, Lituania y Letonia. La falta de personal masculino debido al Frente Oriental llevó a la SS a reclutar mujeres jóvenes sin experiencia, entrenadas en cursos breves que incluían normas disciplinarias, recuentos, vigilancia y aplicación de castigos físicos. Su llegada coincidió con la plena integración de Stutthof en la maquinaria de exterminio, ya equipado con crematorio y cámara de gas, además de un sistema de trabajo esclavo organizado en talleres y subcampos. Testimonios posteriores coinciden en que Barkmann destacó desde el principio por su severidad. Se la describió golpeando a prisioneras durante los recuentos diarios, utilizando palos, látigos o sus propias manos, incluso sin motivos aparentes. También participaba en selecciones de internas consideradas incapaces de trabajar, enviándolas a la cámara de gas con un gesto o una orden breve. Entre las víctimas figuraban mujeres enfermas, ancianas y niños. Durante los juicios posteriores se relató un episodio en el que golpeó hasta dejar inconsciente a una prisionera que no logró mantenerse erguida en un recuento. Otros testigos recordaron haberla visto conducir grupos de mujeres y menores hacia el edificio donde se encontraban las instalaciones de exterminio. También se le atribuyó la participación en castigos colectivos que obligaban a prisioneros a permanecer durante horas a la intemperie, sin abrigo, bajo su supervisión. A pesar de que no ocupaba un rango alto dentro de la jerarquía femenina de la SS, su reputación de crueldad se extendió rápidamente. No era líder principal ni ostentaba el rango de Oberaufseherin, pero como Aufseherin adquirió notoriedad por la intensidad de la violencia que ejercía. Los testimonios destacan que parecía disfrutar del poder sobre los prisioneros, sonriendo en ocasiones mientras imponía castigos, un comportamiento que la distinguía incluso dentro de un entorno en el que la brutalidad era cotidiana. Su apariencia física, inusual entre el personal femenino del campo, facilitaba su identificación. Sobrevivientes la recordaban con claridad, lo que hizo posible reconocerla después de la guerra. Su presencia no se limitó al campo principal. También fue destinada a subcampos donde mantuvo la misma conducta, asociada sistemáticamente con abusos y violencia. Con la aproximación del Ejército Rojo en 1945, participó en las evacuaciones forzosas. Durante las marchas hacia el oeste, mantuvo los mismos patrones de comportamiento, golpeando a quienes no podían seguir el ritmo. En ese contexto, la violencia aplicada durante meses en el campo se trasladó a los desplazamientos masivos. Tras la rendición alemana, fue identificada por antiguos prisioneros y capturada por las fuerzas aliadas. Su aspecto, que había llamado la atención durante la guerra, dificultó cualquier intento de pasar desapercibida. En abril de 1946, fue llevada a juicio en Gdansk, junto con otros 16 acusados, entre ellos 6 mujeres. Desde el inicio atrajo la atención de observadores y periodistas por su conducta en la sala. Se presentaba cada día con ropa cuidada, peinados distintos y una expresión serena, como si priorizara su imagen por encima de la gravedad de las acusaciones. Las audiencias incluyeron decenas de testimonios que la señalaron directamente como responsable de palizas, selecciones y asesinatos. Los supervivientes la identificaban sin vacilación, relatando episodios concretos. La prensa de la época registró que a menudo sonreía durante las sesiones, mostrando indiferencia ante el proceso. Algunos cronistas observaron incluso actitudes de coquetería hacia los guardias encargados de su custodia. El tribunal la acusó de crímenes contra la humanidad junto al resto de procesados. La evidencia fue considerada contundente y la condena resultó inevitable. El 31 de mayo de 1946 fue sentenciada a muerte por ahorcamiento. Durante la lectura del fallo, mantuvo la misma serenidad que había mostrado durante el juicio. No pidió clemencia ni manifestó arrepentimiento. La imagen final que transmitió fue la de una joven que continuaba preocupándose por su apariencia personal incluso en sus últimos días. La trayectoria de Jenny Wanda Barkmann, desde sus orígenes en Hamburgo hasta su captura y condena, ejemplifica el perfil de las mujeres jóvenes incorporadas a la estructura de los campos de concentración en los últimos años de la guerra.
Su caso se convirtió en un símbolo por la notoriedad que alcanzó entre los supervivientes y por el contraste entre su aspecto físico y las atrocidades documentadas en su contra. El desenlace judicial cerró un capítulo en Stutthof, pero no puso fin al debate sobre el papel de las mujeres en el sistema concentracionario nazi, una cuestión que seguiría desarrollándose en los procesos posteriores. Ewa Paradis, los Juegos de Hielo y Fuego. Ewa Paradis nació el 7 de diciembre de 1920 en Lauenburg, una ciudad de Pomerania Oriental que tras la guerra pasaría a formar parte de Polonia bajo el nombre de Lemborg. Creció en el seno de una familia alemana protestante durante un periodo marcado por la inestabilidad económica y política de entreguerras. Su educación formal terminó pronto, al abandonar la escuela en 1935 para desempeñar empleos menores. La necesidad de trabajo inmediato limitó sus perspectivas, aunque nunca se han documentado privaciones extremas en su juventud. Al estallar la guerra en 1939, Paradis tenía 18 años. Ese mismo contexto abrió la posibilidad de integrarse en estructuras juveniles y paramilitares del régimen nacionalsocialista. Se afilió a la Liga de Muchachas Alemanas, donde recibió formación ideológica básica y una disciplina centrada en obediencia y deber colectivo. Durante 5 años permaneció expuesta a la propaganda oficial, que subrayaba la superioridad racial y la necesidad de sacrificio en favor del Reich. En 1944, con 23 años, respondió al reclutamiento de auxiliares femeninas para el sistema de campos de concentración. Fue enviada al subcampo SK-3 de Stutthof para un período de adiestramiento. Allí recibió instrucción en procedimientos de vigilancia, recuentos de prisioneros, imposición de castigos y métodos de selección. El entrenamiento incluía directrices sobre el uso de violencia física, concebida como herramienta esencial de autoridad. Tras completar la formación, en octubre de ese año fue destinada al subcampo femenino de Bromberg-Ost, en la ciudad de Bydgoszcz. Este lugar reunía principalmente a mujeres judías trasladadas desde guetos liquidados en Polonia central. Los testimonios posteriores señalaron que Paradis adoptó con rapidez las prácticas que le habían enseñado, distinguiéndose por su severidad. Entre los castigos que aplicaba destacó uno que consistía en obligar a las prisioneras a desnudarse en pleno invierno y permanecer al aire libre mientras les arrojaba agua helada. Quienes intentaban resguardarse recibían golpes hasta perder la consciencia. Este procedimiento se repitió en varias ocasiones durante el invierno de 1944 a 1945 y quedó registrado en los juicios como uno de los episodios más característicos de su conducta. Además de esos castigos colectivos, también administraba palizas individuales durante recuentos o ante cualquier gesto interpretado como desobediencia. Utilizaba palos o fustas y acompañaba los golpes con expresiones despectivas. Su actitud llamó la atención incluso de algunos superiores que mencionaron su dureza poco común. Esa reputación motivó su traslado al campo principal de Stutthof en diciembre de 1944. En ese momento, Stutthof se encontraba en una fase de sobrepoblación crítica, con decenas de miles de prisioneros concentrados en condiciones extremas. El crematorio y la cámara de gas operaban de forma constante. Paradis participó entonces en selecciones rutinarias, situándose junto a otros guardianes en las filas de prisioneros y señalando a quienes eran considerados incapaces de trabajar. Mujeres enfermas, ancianas y niños eran apartados para ser enviados de inmediato a la muerte. El procedimiento era rápido y mecánico, repetido con frecuencia durante los primeros meses de 1945, cuando llegaban nuevos transportes procedentes de otros campos. Con la aproximación del Ejército Rojo, se ordenaron evacuaciones masivas hacia el oeste. Paradis integró los grupos de guardias que custodiaban a los prisioneros durante las marchas forzadas. Según varios testimonios, golpeaba a quienes no podían mantener el paso o caían en la nieve. Las condiciones invernales, la falta de alimento y el ritmo impuesto convirtieron esas marchas en trayectos de altísima mortalidad, donde miles de personas murieron en el camino. En abril de 1945, tras la caída de Danzig y el aislamiento del complejo de Stutthof, Paradis intentó huir. Fue capturada poco después por las fuerzas soviéticas y entregada a las autoridades polacas.
Permaneció bajo custodia casi un año hasta la apertura del primer juicio contra el personal de Stutthof en Gdansk, iniciado el 25 de abril de 1946. Paradis fue procesada junto con otros 16 acusados, entre ellos varias mujeres. Los cargos se centraron en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, con base en su actuación en Bromberg-Ost y en Stutthof. Durante las audiencias mantuvo una actitud serena y escuchó los testimonios sin alterarse. Los supervivientes recordaron con precisión los castigos de invierno con agua helada y su participación en las selecciones para la cámara de gas. Los relatos eran consistentes, detallando episodios que confirmaban su responsabilidad directa en actos de violencia y exterminio. El proceso judicial representó el primer intento de documentar de manera sistemática la conducta de las guardianas dentro de Stutthof y sus subcampos. Los testimonios contra Ewa Paradis reflejaron cómo las mujeres, reclutadas en los últimos años del Reich, podían desempeñar un papel activo en la dinámica de control, represión y exterminio. Su caso, junto con el de otras procesadas, dejó abierta la discusión sobre la dimensión femenina de la violencia en el sistema concentracionario, un tema que seguiría ampliándose en juicios posteriores. Elisabeth Becker, la guardiana más joven. Elisabeth Becker tenía apenas 22 años cuando fue ejecutada el 4 de julio de 1946. Entre las 5 guardianas condenadas era la más joven, una circunstancia que generó debates sobre su caso durante el proceso judicial. Su vida hasta llegar a Stutthof había transcurrido en Neuteich, un pueblo agrícola cercano a Danzig, donde trabajaba en labores del campo. Los registros indican que completó la educación elemental en su localidad y desde joven se dedicó a tareas agrícolas. En 1936, con 13 años, contrajo matrimonio. Algo poco habitual pero no imposible en zonas rurales donde las uniones tempranas eran toleradas. Su vida matrimonial se desarrolló en la rutina de trabajos campesinos hasta el estallido de la guerra. En 1939, tras la invasión alemana de Polonia, el área de Danzig fue incorporada al Reich. La propaganda nacionalsocialista se instaló inmediatamente en las instituciones locales. En 1940, Becker se afilió formalmente al Partido Nacional Socialista y pasó por la Liga de Muchachas Alemanas, donde se inculcaba disciplina, fidelidad al Führer y disposición al servicio. Entre 1941 y 1944 trabajó en la agricultura en Neuteich, colaborando en explotaciones destinadas al abastecimiento para las Fuerzas Armadas. Durante esos años no desempeñó funciones en el aparato represivo. Su incorporación al sistema de campos fue tardía y respondió a la necesidad urgente de personal en la segunda mitad de la guerra. En septiembre de 1944, con 21 años, fue reclutada como Aufseherin y trasladada a Stutthof. El campo se encontraba saturado con más de 60.000 prisioneros en instalaciones diseñadas para menos. La llegada masiva de mujeres judías deportadas desde Auschwitz había incrementado la presión sobre la administración. Su entrenamiento consistió en pocas semanas de instrucción básica en vigilancia, disciplina y procedimientos de selección. Una vez incorporada, fue destinada al sector femenino del campo principal, el SK-3, y ocasionalmente al subcampo de Bromberg-Ost. Su función principal fue supervisar prisioneras en trabajos forzados y participar en selecciones. Las selecciones constituían rutina diaria en el campo. Los prisioneros pasaban frente a los seleccionadores, quienes determinaban rápidamente su destino. Los considerados aptos continuaban trabajando, mientras los demás eran separados para exterminio inmediato. Supervivientes relataron en el juicio que Becker participó en selecciones donde se separaba a niños, mujeres ancianas y enfermos. Su participación incluía señalar con gestos a las filas de prisioneras conducidas hacia las instalaciones de exterminio. Las selecciones se realizaban durante recuentos o cuando se reunía a grupos específicos de prisioneros. Un cargo importante contra ella fue su implicación en las evacuaciones marítimas de prisioneros en 1945. Con el avance del Ejército Rojo, las autoridades nazis organizaron evacuaciones masivas por tren, a pie o en embarcaciones. Una parte significativa de los evacuados murió durante estos traslados.
Un documento presentado en el juicio vinculó la firma de Becker con la autorización de un transporte marítimo donde cientos de prisioneros fueron hacinados en barcazas sin comida ni agua. Muchos perecieron durante la travesía. Uno de los casos mencionados fue un convoy hacia la costa báltica en mayo de 1945. Una embarcación llegó a Klintholm Havn en Dinamarca transportando 370 personas, de las cuales solo sobrevivieron 351 en condiciones de extrema debilidad. Otro grupo fue transferido a Malmö, Suecia, en los últimos días de la guerra. Los fiscales argumentaron que Becker había intervenido en órdenes de traslado que resultaron en miles de muertes. Se calcula que unas 25.000 personas murieron durante las evacuaciones de Stutthof y sus subcampos en el invierno y primavera de 1945. Aunque Becker no ocupaba un rango de mando supremo, su participación administrativa en algunos traslados fue considerada prueba de responsabilidad criminal. El 25 de abril de 1946 comenzó el primer juicio de Stutthof en Gdansk. Becker fue acusada junto con otros 16 procesados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Durante las audiencias se presentó como una joven de aspecto frágil, pero los testigos afirmaron que había cumplido eficientemente su rol en selecciones y maltratos. No se le atribuyeron actos de sadismo extremo como a otras guardianas, pero sí participación activa en la maquinaria de exterminio. Su juventud y la percepción de que sus crímenes habían sido menos numerosos no alteraron el veredicto del tribunal. El 31 de mayo de 1946, el tribunal dictó sentencia de muerte por ahorcamiento. Dada su juventud, Becker presentó una petición de clemencia al presidente de la República Popular de Polonia, Bolesław Bierut. La Corte recomendó conmutar la pena de muerte por 15 años de prisión, considerando su edad y que su participación había sido secundaria. Sin embargo, Bierut rechazó la solicitud. Su decisión se basó en que los crímenes eran de tal magnitud que no podía otorgarse indulgencia independientemente de la edad de la acusada. La negativa selló el destino de Becker, quien se convirtió en la más joven de las condenadas a muerte en el grupo. Wanda Klaff, el látigo que dictaba la condena diaria. La frase que Wanda Klaff pronunció durante su interrogatorio en 1946 quedó registrada como una de las admisiones más directas del primer juicio de Stutthof. Afirmó golpear al menos a 2 prisioneros cada día. La declaración, expresada con naturalidad, resumía la rutina de una guardiana que convirtió el castigo físico en parte esencial de su trabajo. Wanda Klaff había nacido en Danzig en 1922, en el seno de una familia obrera. Su padre trabajaba en el ferrocarril y su madre se ocupaba del hogar. La familia no pertenecía a la élite económica de la ciudad, pero tampoco vivía en condiciones de pobreza extrema. Su infancia transcurrió en un entorno marcado por la vida laboral urbana de la clase trabajadora. Asistió a la escuela elemental hasta los 16 años, sin destacar en los estudios, y en 1938 comenzó a trabajar en una fábrica de mermeladas. Permaneció allí hasta 1942, cuando pasó a conducir tranvías en la misma ciudad. Ese mismo año se casó con un hombre de apellido Klaff, y durante un tiempo se dedicó a las tareas domésticas. La familia había modificado su apellido de origen, Kalaczynski, por Kallen, con el fin de evitar confusiones étnicas en un contexto donde la discriminación podía acarrear consecuencias. La invasión alemana de Polonia en 1939 cambió la condición de Danzig, incorporada al Reich y sometida a un proceso de germanización. Para muchos alemanes de la región, las nuevas estructuras políticas ofrecieron oportunidades de ascenso social. Las mujeres jóvenes eran alentadas a participar en organizaciones auxiliares o a incorporarse al sistema concentracionario como personal de vigilancia. En 1944, cuando la presión militar sobre Alemania era crítica y se requería más personal en los campos, Klaff se ofreció como voluntaria para servir como guardiana. Recibió un breve periodo de instrucción en Stutthof, centrado en disciplina, control de prisioneros y procedimientos básicos de seguridad. Su primera asignación fue en el subcampo de Praust, cercano a Danzig, donde se concentraban mujeres destinadas a trabajos forzados. En octubre de ese año fue trasladada al subcampo de Rusocin, en el norte de Polonia. Los testimonios presentados en el juicio de Gdansk describieron su comportamiento en esos lugares.
Se destacó por imponer castigos constantes, especialmente durante los recuentos. Su método más característico consistía en esperar a las prisioneras a la salida de las barracas y golpearlas con un látigo de cuero a medida que desfilaban frente a ella. El procedimiento se repetía cada día, independientemente de la conducta de las internas. Con el tiempo, la rutina de palizas se convirtió en parte de la vida cotidiana. Muchas prisioneras intentaban evitarla escapando por las ventanas de las barracas, pero esas huidas improvisadas provocaban caídas y lesiones graves. El resultado era que, tras pocas semanas, la mayoría de las internas presentaba hematomas generalizados. Varios testigos señalaron que Claff podía ordenar recuentos adicionales cuando consideraba que la disciplina debía reforzarse. En ocasiones se realizaban 3 o 4 formaciones diarias, cada una acompañada de la misma violencia. El debilitamiento progresivo de las prisioneras como consecuencia de los castigos llevaba a que muchas fueran clasificadas como no aptas para trabajar. Esa categoría significaba su traslado inmediato a la cámara de gas. Claff participaba en estas selecciones señalando a quienes ya no podían cumplir con las exigencias físicas del trabajo. También intervino en procesos más amplios en los que grupos completos eran apartados para exterminio. Cuando comenzaron las evacuaciones masivas en enero de 1945, Claff acompañó a grupos de prisioneros en las marchas hacia el oeste. Los supervivientes la recordaron golpeando a quienes no podían seguir el ritmo. El látigo se convirtió en el mismo instrumento que utilizaba en el campo, aplicado ahora en trayectos cubiertos de nieve y bajo temperaturas extremas. Muchos prisioneros murieron durante esas marchas por agotamiento, hambre o frío, mientras los guardias mantenían la presión mediante la violencia. En los primeros meses de 1945, Claff abandonó el área de operaciones y regresó a Danzig, intentando integrarse nuevamente en la vida civil. Fue detenida en junio de ese mismo año gracias a la denuncia de antiguos prisioneros que la reconocieron. Durante su reclusión contrajo fiebre tifoidea, enfermedad que había sido una constante entre los internos de Stutthof. Tras varias semanas de padecimiento se recuperó y permaneció en prisión hasta el inicio del proceso judicial. El primer juicio contra el personal de Stutthof comenzó el 25 de abril de 1946. Claff fue una de las 6 guardianas juzgadas junto a 11 miembros masculinos del personal del campo. Los cargos incluían crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, sustentados en pruebas de palizas sistemáticas y selecciones que conducían al exterminio. Las declaraciones de las supervivientes fueron consistentes. Relataron cómo el uso del látigo en los recuentos se había convertido en un ritual diario. Una testigo afirmó que, después de pocas semanas, ninguna prisionera escapaba a los golpes. Otra declaró haber visto cómo Claff golpeó hasta la muerte a una interna que intentó huir de la fila. Durante el juicio, Claff adoptó una actitud distante, reconociendo haber golpeado a prisioneros pero presentándolo como cumplimiento disciplinario de las órdenes recibidas. La propia afirmación de haber castigado al menos a 2 prisioneros cada día consolidó la imagen de una guardiana que había normalizado la violencia como parte de sus funciones. El 31 de mayo de 1946, el tribunal la declaró culpable y la condenó a muerte por ahorcamiento. Recibió la sentencia sin manifestaciones visibles de arrepentimiento ni súplicas de clemencia. Gerda Steinhoff, de madre joven a verdugo condecorado. Una medalla por lealtad y servicio al Tercer Reich fue entregada a Gerda Steinhoff el 25 de enero de 1945. La condecoración llegó en reconocimiento a su eficiencia como guardiana superior en Stutthof, donde había ascendido rápidamente hasta el rango de Oberaufseherin. Pocos meses después, esa misma medalla sería presentada como evidencia en su contra durante el juicio por crímenes de guerra. Steinhoff había llegado a Stutthof en 1944 como una madre joven de 22 años. Había trabajado durante los primeros años de guerra como cocinera y conductora de tranvía en Danzig, llevando una vida ordinaria dentro de la clase trabajadora urbana. Su matrimonio y la llegada de un hijo en 1944 parecían destinarla a la rutina doméstica típica de las mujeres de su generación. Sin embargo, el avance de la guerra y la creciente demanda de personal en el sistema concentracionario nazi
ofrecieron a mujeres jóvenes la posibilidad de un empleo con autoridad, uniforme y remuneración. Steinhoff se presentó como voluntaria para ingresar en la SS como Aufseherin, dejando a su hijo pequeño al cuidado de familiares. Tras un breve entrenamiento en el sistema de Stutthof, fue destinada al campo principal. Su conducta llamó pronto la atención de sus superiores por su severidad y disciplina en el cumplimiento de las tareas asignadas. Los informes de sus comandantes destacaron su capacidad para mantener el orden en las secciones bajo su responsabilidad y su disposición a aplicar castigos físicos cuando lo consideraba necesario. En pocos meses fue ascendida a Oberaufseherin, rango equivalente a guardiana superior, con responsabilidad sobre bloques completos de prisioneras. Ese ascenso rápido la convirtió en una de las figuras femeninas más relevantes dentro de la administración del campo. Su autoridad incluía la supervisión de otras guardianas de menor rango y la toma de decisiones sobre castigos y selecciones. Los testimonios de supervivientes presentados tras la guerra describen a Steinhoff como una guardiana de extrema dureza. Varias prisioneras declararon que participaba de forma activa en las selecciones para la cámara de gas, señalando con gestos o palabras a las internas consideradas incapaces de continuar trabajando. Las selecciones se realizaban con frecuencia, a veces diariamente, para mantener el equilibrio entre la población del campo y su capacidad operativa. Steinhoff se situaba junto a otros seleccionadores y examinaba a las prisioneras que pasaban frente a ella. Una mirada bastaba para determinar el destino de cada persona. Entre las seleccionadas para exterminio se encontraban enfermas, ancianas y niños. Una vez apartados del grupo principal, eran trasladados al área del crematorio o directamente a la cámara de gas. El proceso era rutinario y se ejecutaba con eficiencia administrativa, sin tiempo para consideraciones individuales. Supervivientes afirmaron además que Steinhoff golpeaba personalmente a prisioneras durante los recuentos diarios. Empleaba látigos y palos para imponer obediencia, interviniendo físicamente cuando consideraba que la disciplina era insuficiente. Su aspecto físico, descrito como el de una mujer joven, rubia y enérgica, contrastaba con la brutalidad de sus acciones. Varios testimonios la describieron supervisando personalmente las palizas de prisioneras que habían cometido infracciones menores o que simplemente habían sido seleccionadas al azar para servir de ejemplo. Estas sesiones se prolongaban hasta que las víctimas quedaban inconscientes o demasiado débiles para continuar. Su papel no se limitó a la vigilancia rutinaria. Estaba directamente involucrada en el proceso sistemático de selección y eliminación de prisioneros considerados improductivos. Su participación en estas actividades era vista por sus superiores como evidencia de su compromiso ideológico y su eficiencia profesional. En diciembre de 1944, Steinhoff fue destinada al subcampo femenino de Bromberg-Ost, dependiente de Stutthof y ubicado en Bydgoszcz. Allí ejerció como jefa de bloque, manteniendo la misma conducta brutal que había caracterizado su trabajo en el campo principal. En su nuevo puesto supervisaba directamente a cientos de prisioneras destinadas a trabajos forzados en fábricas de la región. Su autoridad incluía decidir castigos, asignar tareas laborales y participar en selecciones para determinar quién continuaba trabajando y quién era enviado de vuelta al campo principal para exterminio. La condecoración que recibió en enero de 1945 fue otorgada a personal del campo en reconocimiento a su disciplina y lealtad al régimen. Este hecho quedó registrado en los archivos administrativos y fue presentado posteriormente como prueba de la estima que le tenían sus superiores por su conducta profesional. La medalla confirmaba que su brutalidad no era accidental ni resultado de excesos individuales, sino parte de un desempeño laboral considerado ejemplar por la administración del campo. Su eficiencia en la aplicación de violencia y su participación en el exterminio la habían convertido en una empleada valorada por el sistema. Cuando comenzaron las evacuaciones masivas de Stutthof en enero de 1945, Steinhoff acompañó a grupos de prisioneros en las marchas forzadas hacia el oeste. Varios testimonios afirmaron que golpeaba a quienes se retrasaban y que presionaba a las columnas con amenazas y violencia física. Las marchas se realizaban en pleno invierno, con temperaturas extremas y sin provisiones adecuadas.
Los prisioneros debían caminar durante horas sin descanso, cargando sus pocas pertenencias. Quienes se detenían por agotamiento recibían golpes hasta que se incorporaban o eran abandonados en el camino. El número de muertos en esas evacuaciones superó las 20.000 personas. Las condiciones climáticas, la falta de alimento y agua, sumadas a la violencia de guardias como Steinhoff, convirtieron las marchas en procesos de exterminio masivo. La mayoría de quienes iniciaron las marchas no llegaron a destino. Tras la rendición alemana, Steinhoff regresó a su casa en Danzig con la intención de reanudar su vida familiar. Su plan era cuidar de su hijo y desaparecer entre la población civil, evitando ser identificada como personal de campo de concentración. Sin embargo, su estancia en casa fue breve. El 25 de mayo de 1945 fue arrestada por las autoridades polacas. Su detención se produjo como resultado de denuncias de supervivientes que la habían reconocido. Fue enviada a prisión en espera de juicio, donde permaneció durante casi un año. Durante los interrogatorios iniciales negó haber cometido actos de crueldad, describiéndose como una funcionaria administrativa cuyo trabajo se limitaba a tareas burocráticas. Sin embargo, las declaraciones de supervivientes aportaron numerosos detalles que contradecían completamente esa versión. El 25 de abril de 1946 comenzó el primer juicio de Stutthof en Gdansk. Steinhoff compareció junto a otros 16 acusados, incluidas 5 mujeres más. Durante el juicio, los testigos relataron episodios específicos de violencia y su participación directa en selecciones para la cámara de gas. La acusada escuchó esas declaraciones con una actitud que los observadores describieron como burlona e irrespetuosa. Se informó que en varias ocasiones sonrió o hizo comentarios sarcásticos durante la presentación de testimonios sobre torturas y asesinatos. Su comportamiento contrastaba marcadamente con la gravedad de las acusaciones. Al ser interrogada sobre si había golpeado a prisioneros, Steinhoff respondió que su trabajo era puramente burocrático y que no había tenido contacto físico con los internos. Esa respuesta fue recibida con escepticismo, pues más de 200 testigos supervivientes la identificaron directamente como participante en abusos físicos y selecciones para exterminio. La contradicción entre su negación y la abundancia de testimonios consolidó la acusación en su contra. La medalla que había recibido por su servicio fue presentada como evidencia de que sus superiores valoraban precisamente las actividades que ella negaba haber realizado. El 31 de mayo de 1946, el tribunal la declaró culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fue condenada a muerte por ahorcamiento. A diferencia de otras acusadas que imploraron clemencia o mostraron signos de arrepentimiento, Steinhoff mantuvo su actitud de desprecio durante la lectura de la sentencia. Su reacción ante la condena fue descrita como desafiante. No pidió perdón ni mostró reconocimiento de la gravedad de sus actos. Hasta el final mantuvo la postura de que había cumplido órdenes y que su trabajo había sido administrativo, pese a la evidencia abrumadora en su contra. Biskupia Gorka, la colina del último ahorcamiento público. El 4 de julio de 1946, alrededor de 200.000 personas se reunieron en la colina de Biskupia Gorka, situada a las afueras de Gdansk, para presenciar la ejecución pública de los 11 condenados del primer juicio de Stutthof. La elección de ese lugar respondió a la necesidad de contar con un espacio amplio, de fácil acceso y con visibilidad suficiente para la multitud que se esperaba. En esa ocasión, entre los ajusticiados se encontraban 6 hombres, incluido Johann Pols, comandante de los guardias del campo, y 5 mujeres que habían servido como guardianas: Jenny Wanda Barkman, Ewa Paradis, Elisabeth Becker, Wanda Klaff y Gerda Steinhoff. La preparación del escenario comenzó días antes bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y de la milicia polaca. Se erigieron 11 horcas dispuestas en fila, cada una compuesta por un poste vertical y un travesaño, con sogas de fibras vegetales retorcidas elaboradas por presos de la cárcel de Gdansk, siguiendo medidas precisas de resistencia. La estructura central se diseñó con mayor altura para permitir la ejecución simultánea de hasta 3 condenados. El conjunto quedó dispuesto de forma que los espectadores pudieran observar desde cualquier punto de la colina. La prensa local anunció la fecha y hora de la ejecución con 3 días de antelación.
Las fábricas otorgaron permisos a los trabajadores y se organizaron transportes colectivos para trasladar a quienes deseaban asistir. Desde primeras horas de la tarde, grupos de familias, veteranos de guerra, antiguos prisioneros y vecinos de la región comenzaron a ocupar los alrededores. Muchos treparon a árboles o tejados de viviendas cercanas para obtener una mejor visión, mientras que vendedores improvisados ofrecían comida y bebida a la creciente multitud. Las autoridades dispusieron cordones de seguridad formados por policías y soldados para evitar desórdenes, aunque se anticipaba la posibilidad de que el público intentara intervenir por su cuenta contra los condenados. Cuando el reloj se acercaba a las 5 de la tarde, 11 camiones militares abiertos llegaron desde la prisión de Gdansk. Cada vehículo transportaba a un condenado con las manos y los pies atados con cuerdas. Los vehículos fueron situados bajo las horcas, de manera que cada prisionero quedara directamente bajo el lazo preparado. El procedimiento fue organizado para asegurar la máxima visibilidad y para que la ejecución se desarrollara de manera ordenada. Antiguos prisioneros de Stutthof, aún vestidos con uniformes a rayas, subieron a los camiones para ajustar las sogas al cuello de los condenados. Su participación tenía un carácter simbólico y fue aprobada por las autoridades polacas como parte del proceso de justicia. Los conductores de los camiones recibieron instrucciones claras. Al dar la orden, avanzarían lentamente, dejando a los prisioneros suspendidos en el aire. Se utilizó el método de caída corta, que no producía fractura cervical inmediata, sino muerte por estrangulamiento progresivo, prolongando la agonía durante varios minutos. El primero en ser ejecutado fue Johann Pauls. Antes de que el camión avanzara, gritó «Heil Hitler». La multitud respondió con insultos y abucheos. El vehículo se retiró y el cuerpo quedó suspendido, moviéndose unos instantes hasta quedar inmóvil. Tras él, las 5 guardianas fueron llevadas al cadalso de manera sucesiva. Jenny Wanda Barkman fue la primera de ellas. Vestía un vestido sencillo y subió al camión sin resistencia visible. Según crónicas de la época, mantuvo una expresión serena hasta el momento final. Cuando el vehículo se apartó, perdió un zapato en la caída y su cuerpo se balanceó ante un breve silencio interrumpido de inmediato por los gritos del público. Ewa Paradis fue la siguiente. Resistió durante los preparativos, forcejeando con los guardias que intentaban atarla. Finalmente, la soga fue colocada alrededor de su cuello y al avanzar el camión, su cuerpo se agitó con violencia durante varios segundos antes de quedar suspendido. La tercera fue Elisabeth Becker, con apenas 22 años, la más joven de las condenadas. Subió al camión con resignación y no mostró protesta. Cuando su cuerpo quedó colgado, la multitud comenzó a corear frases recordando a las víctimas del campo y mencionando a hijos y maridos muertos durante la guerra. Wanda Klaff subió en silencio. La cuerda fue ajustada y el camión avanzó. Su cuerpo osciló bajo la horca mientras entre los asistentes se repetía su propia frase pronunciada en el juicio sobre los golpes diarios, convertida en consigna en medio de la ejecución. Gerda Steinhoff fue la última de las guardianas. Mantuvo hasta el final una actitud desafiante y gestos que los observadores interpretaron como de desprecio hacia la multitud. Cuando su cuerpo quedó suspendido, las reacciones del público se intensificaron con aplausos y gritos. Después de ellas, los demás hombres fueron ejecutados uno a uno siguiendo el mismo procedimiento. En pocos minutos, 11 cuerpos colgaban en fila, visibles desde toda la colina. El público presenciaba cada movimiento con atención y el tiempo necesario para que la muerte se produjera prolongó la expectación durante más de una hora. Una vez confirmada la muerte de los condenados, las barreras de seguridad fueron superadas por la multitud que se lanzó hacia las horcas. Los cuerpos fueron golpeados y saqueados. Se arrancaron botones de las ropas, se cortaron fragmentos de tela y trozos de cuerda que los asistentes guardaron como recuerdos. Algunos cadáveres recibieron patadas incluso después de muertos, con especial ensañamiento hacia los cuerpos de las guardianas, en particular el de Gerda Steinhoff. La policía y las tropas intervinieron disparando al aire para dispersar a la multitud. Tras restablecer el control, los cuerpos fueron retirados y cargados en camiones militares. Posteriormente fueron trasladados a la Academia de Medicina de Gdansk, donde se emplearon en prácticas de anatomía para estudiantes. Los restos fueron utilizados durante meses y finalmente eliminados como desechos biológicos sin que se conservaran tumbas ni monumentos.
La ejecución en Biskupia Gorka fue documentada con fotografías, informes del Ministerio de Justicia y relatos de prensa. El acto se convirtió en uno de los últimos ahorcamientos públicos llevados a cabo en Polonia. El 21 de julio de 1946, en Poznań, se realizó la última ejecución pública del país contra otros criminales de guerra. Las imágenes de la colina y de los 11 condenados colgados circularon tanto en publicaciones locales como en medios extranjeros, quedando registradas en los archivos judiciales y periodísticos de la época.